Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta jornada informativa del IDEPA sobre la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos de I+D y el programa de movilidad de recursos humanos entre empresas y centros de conocimiento. Comentaros que ya hemos iniciado la grabación de la jornada y que tanto el vídeo como la presentación los colgaremos en la web del IDEPA y en nuestro canal de YouTube. Hoy nos acompaña nuestra compañera Paula Coviella, técnica de información de subvenciones del área de promoción del IDEPA, que os va a informar de estos dos tipos de ayudas en periodo de solicitud abierto y explicará los conceptos subvencionables, requisitos y novedades. Al final de la jornada abriremos un turno de preguntas a través de este chat y además podéis ir realizando las cuestiones que consideréis oportunas. También recibiréis por correo electrónico tanto el vídeo como la presentación de la jornada. Así que cuando quieras, Paula, comenzamos. Ujú. Buenos días, aquí estamos otra vez. Si os parece bien, he preparado una pequeña presentación y voy a compartirla. Voy primero a compartir pantalla. Nada, creo que ya estoy compartiendo la pantalla. Ya estás, Paula, Ahora sí. vamos a ver. Vamos allá con la presentación. Modo presentación. Muy bien. Ahí está. Se ve bien, Se ¿eh? ve perfectamente. Vale, Muy genial, bien. estupendo. Voy a colocar un poco todo esto y si os parece bien, empezamos, ¿vale? Bueno, hoy nos toca hablar de dos ayudas de innovación. Por una parte, ejecución de proyectos de I+D y por otra, movilidad de recursos humanos, ¿eh? Si os fijáis, ahí en esa portadita que os he hecho, entre paréntesis tenemos el acrónimo o el diminutivo por el que conocemos estas dos ayudas, ¿eh? Lo digo porque muchas veces a la hora de hablar por teléfono con vosotros, siempre hablamos con estos diminutivos o cuando descarguéis los formularios siempre os vais a encontrar con estos pequeños acrónimos de cada una de estas ayudas, porque hay veces que tienen unos nombres bastante largos. Entonces ahí tenéis ejecución de proyectos I+D, que nosotros conocemos como PID o PID, y movilidad de recursos humanos como MOV. Entonces, si queréis, empezamos. Primero voy a hacer una pequeña presentación de ejecución de proyectos de I+D y luego voy a hacer una presentación un poco más corta de movilidad, ya que muchos de los requisitos de movilidad van a ser los mismos que los de ejecución de proyectos de I+D. Entonces, si os parece bien, vamos a empezar. A ver. Bueno. Pues ahí lo veis, ayuda a la ejecución de proyectos de I+D para el 2023. Esta ayuda es una de nuestras veteranas. Prácticamente las bases reguladoras no han cambiado desde hace bastantes años. Creo que las últimas son las que tenemos desde el 2017 y además son unas bases reguladoras que aglutinan toda la I+D del IDEPA, todas las convocatorias de nuestra área de I+D van a estar basadas en estas bases reguladoras, tanto las de PID, que voy a explicar ahora, como las de movilidad, que voy a explicar más tarde, o las de empresas de base tecnológica, o las de centros de I+D más I empresariales. Entonces, empezamos con ayuda a la ejecución de proyectos I+D. Con esa pequeña definición que os he puesto ahí, se trata de concesión de subvenciones para la realización de proyectos de I+D enmarcados en los campos de especialización de la S3. Esa pequeña definición, simplemente para que la tengáis ahí presente, más o menos qué es lo que va a abarcar esta convocatoria. Pero lo importante es quién se puede presentar a esta convocatoria, cómo han de ser los beneficiarios. Pues en este caso pueden ser tanto pymes como grandes empresas, ¿eh? Por eso no tenemos ningún problema. No dejamos que se presenten a ella ni los empresarios individuales ni los autónomos. Estas pymes y grandes empresas tienen que tener por lo menos uno o más empleados por cuenta ajena o socios cuya relación pueda calificarse como de laboral, naturalmente a tiempo completo o equivalente. Y los centros de I+D+I
no pueden, las grandes empresas que tengan el centro de I+D+I no pueden presentarse a esta convocatoria porque tienen la suya propia, tienen la suya propia, que por cierto va a salir enseguida. Los centros de I+D+I se va a publicar en el BOPA del martes 2 de mayo y en teoría se abre al día siguiente, en el día 3, el miércoles día 3, para poder daros un avance. Entonces, estos centros de I+D no pueden presentarse aquí a ejecución de proyectos I+D, excepto si van a hacer un proyecto en colaboración dentro de su programa de circularidad, en el anexo B, que luego si eso vemos con más calma. ¿Qué más cosas se les piden a esos beneficiarios? Bueno, que el establecimiento de producción, el establecimiento donde se vaya a desarrollar ese proyecto de I+D esté en el Principado de Asturias. En ejecución de proyectos I+D, ahí como lo veis en la pantalla, en la presentación, va a haber dos modalidades. Por una parte, la modalidad 1, que son proyectos en los que la empresa desarrolla directamente esa investigación o ese desarrollo. Mientras que la modalidad 2 es aquella en que la empresa no tiene esa capacidad de investigar o de desarrollar y entonces va a subcontratar el 100% de, del proyecto a un proveedor externo de I+D. Vamos a verlos un poco en un par de detallitos de cada uno de ellos. Naturalmente, como siempre os digo, leeros con atención, por favor, tanto las bases reguladoras como la convocatoria, porque hay un montón de cosas que yo no voy a decir porque no tengo tiempo para ello, que a lo mejor os pueden resultar interesantes o que pueden repercutir en el desarrollo del proyecto. Como estoy poniendo ahí, esa nubecita, los proyectos tienen que ser viables técnica, económica y financieramente. Esto naturalmente es común a todas las ayudas del IDEPA y prácticamente a todas las ayudas del mundo. La modalidad 1, los proyectos desarrollados directamente por la empresa. Se pueden desarrollar de dos maneras. Uno, se pueden desarrollar individualmente, es decir, la propia empresa trabaja sola en su proyecto. O también se pueden desarrollar en colaboración, cuando os juntáis varias empresas para hacer ese mismo proyecto y cada una se ocupa de la parte que le corresponde. Esa colaboración, acordaros que puede ser efectiva o no. Naturalmente, luego lo veréis en los criterios de valoración, que si al final esa colaboración es efectiva y nosotros comprobamos que es efectiva, pues se os dan siempre un porcentaje más de ayuda, pero no es necesario que sea efectiva. Lo que significa colaboración efectiva lo tenéis al principio en las definiciones de las bases reguladoras, por si lo queréis consultar. En su programa de circularidad, ese que os hablaba, el anexo B, que es así un poquito como especial, eso solamente puede ir en colaboración. Lo he dejado ahí marcado. Luego, cuando hablamos de la modalidad 2, es decir, la empresa por sí sola no puede realizar el proyecto y entonces lo que hace es subcontratarlo. Pero, ojo, no puede subcontratarlo con cualquiera. No puede el proveedor externo que se ocupe de esto, el proveedor de I+D, solamente puede ser uno de esos centros que os pongo ahí y que, como no me cabían todos, os remito a la convocatoria, que son los centros públicos de investigación, como la Universidad de Oviedo, los centros tecnológicos, como Asincar, Idonial, y luego toda una serie de universidades o entidades con los que también se puede colaborar. Naturalmente, esta colaboración, esta subcontratación, tiene unos requisitos específicos, como que tengo ahí, por ejemplo, el borrador del contrato que habrá que presentar. Y es totalmente necesaria que los estudios de viabilidad, que es una categoría especial, vayan en modalidad 2. Hablando de categorías, va a haber tres categorías para esta ayuda, que son, como veis ahí en la presentación, investigación industrial, desarrollo experimental y estudios de viabilidad. Fijaros que también os pongo ahí, entre paréntesis, reasignación de oficio. Bueno, esto está en la convocatoria. Hay veces que de manera
a lo mejor no os dais cuenta. Metéis como investigación industrial cosas que son de desarrollo experimental. A lo mejor tenéis vuestra propia opinión que no coincide con la opinión de nuestros técnicos. Entonces, simplemente para deciros que lo vamos a mover, que se puede mover, que no directamente decimos, uy, este lo han encuadrado mal, fuera. No, se mueve. Si vosotros ponéis como investigación industrial algo que no lo es, lo moveríamos a desarrollo experimental. Os pongo también ahí el logotipo de Asturias S3, es decir, es la estrategia inteligente de Principado de Asturias, que abarca desde el 2021 hasta el 2027 y que sustituye a la RIS3. No os pongo el cuadro, ir por favor a la convocatoria porque es un cuadro muy grande, pero de alguna manera tenéis que encuadrar esos proyectos que queréis hacer dentro de esa estrategia. Eso es muy importante, así que consultarla tranquilamente y encuadrarla correctamente. Vamos, seguimos. En este caso, ¿cuánto es lo que nos tenemos que gastar? Es decir, ¿cuánto es el presupuesto que tenemos que presentarle aquí a NIDEPA? Pues el importe mínimo son 10.000 euros. Es decir, de todo lo que presentéis, de todos los gastos que tengáis de ese proyecto, mínimo 10.000 euros. No presentéis nada por debajo porque directamente lo tenemos que rechazar. Pero también va a haber un importe máximo. Investigación industrial y desarrollo experimental serán 175.000 euros. Podéis meter más gastos, naturalmente, pero nosotros vamos a llegar hasta donde vamos a llegar. Y los estudios de viabilidad máximo de 75.000. ¿Y en qué nos los podemos gastar? Ahí tenemos que volver otra vez a esas modalidades de las que hablaba al principio. Si estamos hablando de la modalidad 1, es decir, la empresa directamente por sí hace el proyecto, hace proyecto de manera directa, entonces puede tener esa serie de gastos, esa clasificación de gastos que son el personal técnico. Acordaros que este año no entra la seguridad social, esto es una novedad. Los materiales, las colaboraciones externas, como mucho un 50%. ¿Que podéis gastar más? Naturalmente, pero como máximo el 50% del importe del proyecto. Eso es lo que nosotros vamos a tomar en consideración. ¿Que podéis gastaros más? Sin problema. Adquisición de patentes y luego, esta es otra novedad, los costes indirectos. Como mucho, los costes indirectos serán el 15% de los costes directos de personal. Esto es por estimación simplificada. Entonces, acordaros, novedades, no entra la seguridad social en personal técnico y además tenéis un 15% de costes indirectos. Otra novedad, pero en este caso que hemos quitado, porque a lo mejor la estáis echando de menos, es aquella de los activos. Antes podíais meter la amortización de los activos fijos. Este año lo hemos quitado. Eso para la modalidad 1. ¿Y qué pasa en la modalidad 2? Cuando lo que haces es subcontratar el 100% del proyecto a un centro tecnológico, por ejemplo, pues solamente entraría ese apartado que es el de colaboraciones externas por la factura del centro tecnológico. Muchos nos llaman y nos preguntan, ¿me dará tiempo a hacer el proyecto? Normalmente sí. Y si no da tiempo, puedes pedir una prórroga. El proyecto puedes iniciarlo a partir de la presentación de la solicitud. Antes no, porque hay lo que se llama el efecto incentivador. Pero una vez que presentes la solicitud, al día siguiente puedes hacer lo que quieras. Puedes contratar, puedes reservar maquinaria, materiales, puedes contratar al centro tecnológico. Al día siguiente de la presentación de la solicitud se puede hacer lo que se quiera, pagar lo que quieras. ¿Y cuándo va a terminar? ¿Cuál es la fecha fin de ejecución del proyecto? Pues eso os lo diremos en la resolución de concesión. Naturalmente solemos tener en cuenta vuestras preferencias, pero jamás los costes pueden ser posteriores al 30 de junio del 2025. Eso está en la convocatoria, consultarlo por favor. Tienen que ser
anteriores, no posteriores. ¿Y cuántos vamos a dar? Vale, ahí tenéis el cuadrito. Va a depender de la categoría de proyecto, es decir, que sea investigación industrial, desarrollo experimental o un estudio de viabilidad, y naturalmente tiene que ver también con el tamaño de la empresa, porque no es lo mismo una empresa pequeña que mediana que grande. Ni tiene la misma categoría, ni tiene la misma facultad de financiarse, ni nada. Vamos a ayudar un poquito más a las pequeñas y naturalmente también vamos a ayudar un poquito más a las que hagan investigación industrial. Luego, tenéis ahí el límite, el importe total de las ayudas concedidas por convocatoria, porque sabéis que podéis presentar varios proyectos. Es decir, vosotros por cada proyecto presentáis una solicitud y al final, entre todo lo que os concedamos, por empresa no puede superar los 400.000 euros. Esos porcentajes que tengo ahí en el cuadro, por ejemplo, para una pequeña empresa, un 60% de investigación industrial, un 45% de desarrollo experimental, ¿pueden aumentarse? Sí, ahí lo tenéis, pueden aumentarse en algunos casos singulares, como por ejemplo aquello que os decía yo de la colaboración efectiva, pues os damos 5 puntos porcentuales. O si las empresas son pymes, vamos, hay una serie de requisitos con los que se os puede aumentar un poquito ese importe. Y luego, aquí, esto es otra de las novedades. Esto es otra de las novedades. Además, está escondida. Está escondida porque se trata de 2 declaraciones responsables que estrenamos este año. No es cosa nuestra, es cosa de la Unión Europea. Y digo que están escondidas porque es una declaración responsable que está en el formulario de solicitud. Es decir, que cuando tú firmas el formulario, además de firmar que no tienes deudas con la Seguridad Social, que no tienes deudas con Hacienda, que estás de acuerdo con con el tratamiento de los datos personales. Además, firmas estas 2 declaraciones. Vale. La de morosidad para aquellas ayudas concedidas de más de 30.000 euros. Hay que firmar eso diciendo que estás cumpliendo la ley, a lo que te obliga la ley de morosidad. Es decir, que pagas en tiempo y forma a tus proveedores. Y la otra, la DNSH, es otra declaración que lo que dice es que no puedes hacer daño significativo al medio ambiente. Entonces quiero recalcarlo porque es una novedad y además porque muchas veces no nos damos cuenta, lo tenemos ahí metido, está agazapada en la sombra, pero, pero está ahí y cuando firméis la solicitud estáis firmando esto también, ¿vale? Para avisaros simplemente. Luego, esta ese pequeño resumen de la ayuda de ejecución de proyectos I+D. Como veis, tengo unos pequeños datos que quiero recalcar antes de pasar a la de movilidad. Tanto esta de ejecución de proyectos I+D, esta convocatoria, como la de movilidad, tiene unas bases reguladoras comunes, como os dije, unas bases reguladoras comunes que son del 2017. Y esas bases reguladoras están enmarcadas en el Reglamento de la Unión Europea, el 651/2014. Leer las bases reguladoras con atención, leer las convocatorias con atención, porque tienen muchos límites, tienen algo de letra pequeña y no quiero que luego nos llevemos un susto. Recordaros que estas ayudas son en concurrencia competitiva. Por lo tanto, eso lo que quiere decir es que tenemos menos dinero que solicitantes, o eso es lo que nos suele pasar. Entonces hemos tenido que poner una serie de criterios de valoración para poneros en orden. Esos criterios de valoración los vais a encontrar
en la convocatoria. Así que echarle un vistazo también. ¿Por qué? Porque se necesita una puntuación mínima de 50 puntos en la valoración total del proyecto. Pero es que en cada uno de los apartados, porque hay 3 categorías, se va a necesitar 15 puntos al menos. Entonces ya estamos hablando de que hay que cumplir 2 límites. Por una parte, tener 15 puntos en cada una de las 3 categorías y luego que todo junto te dé 50. ¿Vale? El efecto incentivador, ya habíamos hablado de él, no empezar el proyecto antes de presentar la solicitud y recordaros que es una subvención a fondo perdido. Si cumplís con el proyecto, al final tenemos que pagaros. No es algo que tengáis que devolver. La presentación ha de ser electrónica. Se hace, si podéis, por favor, a través de la sede electrónica del IDEPA, porque es muchísimo más fácil, porque os va diciendo, meta usted aquí el formulario de solicitud, meta usted aquí el formulario de datos generales. Y sirve como recordatorio de todo lo que tenéis que hacer. Que no lo dejéis para el último momento, porque, bueno, como veis ahí, el plazo de presentación de solicitudes de PID es el 20 de julio del 2023 a las 14 horas. Y todos los años nos pasa algo. Siempre hay alguna solicitud que no acaba de entrar, porque se deja para el último minuto. Y estamos hablando de un registro electrónico. Es decir, si no funciona, no hay manera. O bien se ha caído el servidor, o bien se os ha caducado la firma, o bien el DNI electrónico da problemas. Entonces no lo dejéis para el último día, por favor. Bueno, y esto es referente a la convocatoria de ejecución de proyectos I+D. Ahora vamos a hablar de forma muy breve de la ayuda a la movilidad de recursos humanos. ¿Por qué? Porque esta ayuda es como una especie de subtipo de la otra. Entonces va a ser muy parecida a lo que os voy a explicar. Aunque lo veáis ahí escrito en la presentación, a lo mejor no hago mención a ello porque es lo mismo que para ejecución de proyectos I+D. Vamos a empezar con movilidad de recursos humanos. Tened en cuenta que también es una ayuda que está abierta ahora mismo. Y esa pequeña definición que os he puesto es concesión de subvenciones para favorecer la movilidad de recursos humanos entre las empresas y los centros de generación y transferencia de conocimiento, solo para proyectos de investigación industrial. En este caso, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de la ayuda a la movilidad? Pues los mismos que ejecución de proyectos I+D. Por una parte las pymes y también las grandes empresas, aceptamos los dos. No vamos a aceptar ni empresarios individuales ni autónomos. Y esas pymes y grandes empresas tienen que tener uno o más empleados por cuenta ajena o socios cuya relación pueda considerarse como laboral, o bien a tiempo completo o equivalente. Así que, como veis, es muy parecido a la otra, la de ejecución de proyectos I+D. Luego, también va a haber 2 modalidades, modalidad 1 y modalidad 2. Cuando hablamos de la modalidad 1, hablamos de estancias de personal de la empresa en un centro de generación y transferencia de conocimiento. Y cuando hablamos de la modalidad 2, hablamos de las estancias en la empresa de personal procedente de un centro de generación y transferencia de conocimiento. Entonces, vamos a repasar un poco. Modalidad 1. Tú, como empresa beneficiaria, lo que quieres es que tu personal vaya a un centro de generación y transferencia de conocimiento y que pase allí un tiempo haciendo ese proyecto de investigación industrial. En ese caso, nosotros te vamos a pagar ese desplazamiento. Ese personal de tu empresa, la empresa beneficiaria, que es la que va a hacer la solicitud, estamos hablando de personal que se desplaza, que tiene que tener una titulación universitaria de grado medio superior con grupos de cotización 1 o 2 y tiene que tener 2 o más años de experiencia en investigación a tiempo completo o equivalente. Naturalmente, en el tiempo en el que ese personal está desplazado en el centro de generación de transferencia de conocimiento, va a seguir teniendo la vinculación laboral con la empresa.
Es decir, ni lo podéis, ni lo vais a echar, ni nada, nada. Es decir, va a seguir siendo vuestro personal. Luego, el de la modalidad 2. Se trata de lo contrario. Estáis o queréis hacer un proyecto de investigación en vuestra empresa, en la empresa beneficiaria que va a presentar la solicitud, y queréis traer a alguien que sea de un centro de generación y transferencia de conocimiento. ¿Eh? Entonces, ese personal de ese centro que se desplaza a tu empresa, a la empresa beneficiaria, ese centro donde va a realizarse el proyecto, acordaros que tiene que ser en el Principado de Asturias, ¿vale? Y ese señor, señora investigador que se va a trasladar a tu empresa va a seguir teniendo su vinculación laboral con el centro de generación y transferencia, ¿eh? Es decir, no vas a tener que contratarlo tú. Los proyectos tienen que ser viables técnicas, económica y financieramente, tienen que ser embarcados en la S3, como os he explicado antes, y esa transferencia de conocimiento tiene que realizarse con esos relación exhaustiva porque no me cabía todo, pero lo podéis consultar en la convocatoria, que son los centros públicos de investigación, como decía antes la Universidad de Oviedo, por ejemplo, los centros tecnológicos como Sincar, Idonia, y luego todo eso es universidades privadas y ese tipo de centros. Mucha gente nos llama y nos pregunta, pero estos centros públicos, estos centros tecnológicos, ¿tienen que ser del Principado de Asturias? No. Vosotros, como empresa beneficiaria, sí tenéis que estar en el Principado de Asturias, pero verdaderamente los centros públicos de investigación y todos estos entes que os pongo ahí no tienen por qué estar en Asturias, ¿eh? Pueden estar en Asturias, en España, en Aragón, en el mundo mundial. Nos da lo mismo eso. Lo importante es que se haga ese proyecto no voy a decir en colaboración porque no se trata de eso, pero sí que de alguna manera exista esa transferencia de conocimientos. ¿Vale? Bueno, como os decía antes, ¿en qué nos lo podemos gastar? ¿En qué no nos podemos gastar en este proyecto? Bueno, pues en los de modalidad 1, es decir, cuando tú tienes un empleado y va a ese centro de generación de transferencia, eh, podemos gastárnoslos en el propio sueldo del empleado, personal técnico. Acordaros que no entra la seguridad social este año, pero sí entran los gastos de viaje, de alojamientos, de ese personal trasladado. Luego, también tenéis ahí las colaboraciones externas. Esto es lo que factura el centro por todo lo que estás haciendo, el gasto que estás haciendo en el centro cuando lo trasladas. Y también entraría un 15% de costes directos de personal. El 15% de costes directos de personal lo metemos como costes indirectos y estupendo, ahí no tenéis que justificar nada. Luego, los que son de modalidad 2, es decir, el investigador del centro tecnológico viene a tu empresa. Entonces ahí podemos meter los gastos de personal técnico de tu propia empresa, no la seguridad social, también los gastos de materiales que te esté ocasionando ese proyecto que va a tener lugar en la sede de tus instalaciones. También las colaboraciones externas, que son lo que va a facturar el centro, la adquisición de patentes y también un 15% de costes indirectos. Bueno, tengo ahí una pequeña línea del tiempo, que es desde el inicio de la ejecución del proyecto, que puede ser, bueno, que tiene que ser después de la presentación de la solicitud, nunca antes, acordaros del efecto incentivador. ¿Y el fin de ejecución del proyecto? Bueno, pues la fecha que se establezca en la resolución de concesión. Cuando os lo concedamos, os vamos a enviar una resolución, una notificación diciendo va a durar hasta tal fecha. Naturalmente esa fecha vosotros la podéis orientarnos al respecto, siempre que los costes tienen que ser de fecha de realización anterior a 31 de diciembre del 2024.
Bueno, la cuantía de la subvención, ahí la tenéis, va a diferenciar en función del tamaño que tenga la empresa. Si es pequeña, un 70%, mediana un 60%, grande es el 50%. Pero todo junto, es decir, en esta convocatoria no va a superar los 50.000 euros de subvención. Eso es lo máximo que os podemos dar por esa estancia. ¿Tiene una duración mínima de la estancia como pongo ahí? Sí, el mínimo son 3 meses, y el máximo luego son 12. Ahí tenéis otra vez lo mismo que os estaba comentando antes, no vuelvo a repetirme, está dentro de la presentación, bueno, está dentro de la solicitud, está ahí un poco escondida, son 2 declaraciones responsables nuevas este año, la de morosidad y la de no causar perjuicio significativo al medio ambiente. Esto Tampoco me voy a exceder mucho porque es lo mismo que tenía para ejecución de proyectos I+D, porque son las mismas bases reguladoras. Por favor, la presentación electrónica con antelación. Importante, solamente en esta diapositiva, es el plazo de presentación de solicitudes. Es distinto, naturalmente, del de ejecución de proyectos I+D. En este caso, pues finaliza casi un mes antes. Y está abierta hasta el 16 de junio del 2023 a las 14 horas. Yo he terminado por mi parte, me dijeron que me tenía que dar mucha prisa para dejar tiempo a las preguntas y nada, estupendo. Solamente, os dejo ahí también, por favor, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, no os quedéis con ella. Tenemos ahí el teléfono de cita previa, de información de subvenciones, es el 985 10 19 10. Ahí en ese teléfono tenemos varios técnicos, entre ellos, bueno, estoy yo ahí, soy Paula, pero tenemos más técnicos, cogemos los teléfonos, es importante que no os quedéis con la duda, que nos llaméis, solemos responder, tanto al correo electrónico como al teléfono. No lo dejéis tampoco para el último minuto, porque es cuando se junta todo el trabajo y nada. Por mi parte, no tengo nada más que decir, más que invitaros si os interesan las ayudas, invitaros a participar con nosotros en este proyecto tan ilusionante, otra vez. Entonces, si te parece bien, Isabel, voy a Ujú. dejar de compartir. Sí, ¿eh? sí, muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Vale, vale, yo creo Vamos que con el... Sí, ya ya debo de está, estar. ya está. Vale, genial, Vamos ahora estupendo. con el turno de preguntas. Tenemos también con nosotros a nuestro compañero Mauricio del Cueto del área de I+D del IDEPA. Voy a ir trasladando las preguntas que se han hecho a través del chat. Voy a empezar con un tema de la seguridad social, ¿vale? Nos preguntan que por qué se ha dejado de financiar los costes en la seguridad social. También relacionado, nos dicen los topes máximos a los costes hora incluyen los costes de la seguridad social. Y también hay otra pregunta relacionada, bueno, nos ponen la referencia del límite del gasto de personal, bueno, dice que los costes subvencionables del personal en los proyectos para desarrollar actuaciones de I+D aprobados por el IDEPA en un mismo ejercicio en el marco de las presentes bases no podrán ser superiores al 50% de los gastos de personal correspondientes al último ejercicio cerrado de la empresa solicitante. También sería sin tener en cuenta la seguridad social. Nos comentan, bueno, también nos acompaña Jaime Fernández, responsable del área de I+D empresarial del IDEPA. Buenos días, Jaime. Buenos días. Nada, voy a intentar aclarar esas dudas. Bueno, el motivo principal es un problema bastante importante que tenemos a la hora de justificar los costes de personal. Es bastante complejo tanto para nosotros verificarlo como para las empresas. Entonces, este año que, bueno, desde FEDER nos permiten meter costes indirectos, es del 15%, no cubre tanto, pero bueno, cubre parte, son el 15% de los costes de personal y eso no hay que justificar nada en absoluto. Es solo calcular el porcentaje y se justifican en base a lo que se justifique de costes de personal. Ese ha sido el principal motivo. En cuanto a los topes, una cosa es los gastos de personal de la empresa,
que esos son con seguridad social y todo, con lo cual a la hora de considerar el 50% de la empresa, nosotros vamos a mirar el balance, el impuesto de sociedades que tienen ahí unas cuentas y ahí miramos los costes de personal total, que incluye seguridad social y todo. Porque consideramos, una cosa son los costes de personal de la empresa y otra cosa son los costes subvencionables de personal. Y los costes subvencionables de personal es ahí donde no vamos a considerar ese gasto ese coste de la seguridad social. Por lo cual, el total, para sumarlo, incluido seguridad social, sin embargo, luego solo es subvencionable sin seguridad social, por lo cual, bueno, entre comillas, beneficia un poco más la empresa este criterio. Muy bien, pues nada, espero que haya quedado claro. Si no, bueno, podéis consultarnos. Sigo con las preguntas. También nos preguntan, ¿en proyectos de modalidad 2 se puede subcontratar a más de un centro de investigación? No, decimos que tiene que ser un único decimos un centro de investigación. Nos pasa igual en cheques y demás que tuvimos antes, nos presentado un proyecto y ahora lo hemos cerrado. Decimos un centro. Que si no es muy complejo valorarlo, hay que valorar la mitad de uno, de otro y bueno, luego justificar también si cambias un lío, si como modifiques una cuantía con otra a la hora de valorar. Entonces, tiene que ser un único centro. Vale, también nos preguntan si podríamos aportar un mayor detalle de las condiciones de participación de los centros de I+D en esta convocatoria. ¿Cómo tienen que ser esos proyectos en colaboración? Los centros de I+D más y empresariales en los proyectos solo pueden participar en el subprograma de circularidad. En el resto de programas, los centros de I+D más empresarial no pueden participar. Y ese subprograma obliga a ir en cooperación efectiva, por lo cual tiene que ser proyecto de cooperación y dentro de esas temáticas de circularidad que se marcan en ese anexo B, me parece que es. Y los centros de I+D tienen que ir a su propia línea, que como comentaba antes Paula, saldrá próximamente. Vale. ¿Se puede subcontratar cualquier centro de investigación que tenga la tecnología necesaria para desarrollar el proyecto o deben ser solo de la región? Puede ser cualquier centro. Lo que pasa que si os fijáis en los criterios de valoración, ahí sí que en la valoración se valoran más a los que son regionales, pero puede contratarse con cualquier centro de Asturias, de fuera de Asturias, de fuera de España, sin problema. Vale. ¿Puede un centro de I+D solicitar la ayuda a la movilidad de los recursos humanos? Sí, sí. Y en relación con la ayuda de movilidad, ¿podría subvencionarse la contratación de un estudiante de una universidad, por ejemplo? A ver, aquí tiene que ser personal. Hay dos opciones, que sea personal de la empresa, lo cual no valdría un becario, tiene que ser personal que esté contratado en la empresa y que tenga un cierto perfil, que se desplace al centro, o tiene que ser personal del centro, personal que esté contratado en el centro y que tenga una estancia en la empresa. Entonces, yo no sé si esos becarios están contratados o qué tipo de contrato tienen. Habría que mirarlo eso. Vale, tenemos otra pregunta. Dice, entiendo que el cobro sería siempre tras la ejecución y justificación del proyecto, por lo que estimaríamos fecha de cobro no antes del 2026, ¿verdad? Bueno, depende de cuándo acabe el proyecto, pero efectivamente el cobro es una vez acabado el proyecto, presentado la cuenta justificativa y certificado por parte de IDEPA. Con lo cual, si el proyecto acaba en el 25, pues con otros 4 meses más, entre que se presenta, se justifica y demás. Depende de cuándo acabe, pero sí, efectivamente es al final. Existe la opción de pagos anticipados. Se puede anticipar hasta el 80% de la subvención, y se requiere que se presente un aval que tiene un cierto coste, pero bueno, se pueden anticipar. Una vez hecha la subvención, se puede pedir ya un pago anticipado como máximo del 80% de la subvención y con un aval.
Perfecto. Bueno, nos comentan también que no les quedó claro si en los topes máximos de los costes hora se contempla el coste de la seguridad social o no. ¿No? Ahora, en el fondo, realmente mantuvimos, incluso lo subimos un poco con el IPC, y ahora, Ujú. pues, aquellos que iban ya al máximo, pues no les va a perjudicar, digamos, este recorte. Aquellos que tenían sueldos elevados, realmente les va a subir porque esto es ese tope de coste horas sin seguridad social ya. Ujú. Vale. No hay más preguntas de momento. No sé si queréis añadir alguna cosa, Paula, alguna referencia, algo en lo que insistir antes de finalizar. Bueno, lo que decimos siempre, ¿no, Jaime? Mm, El registro electrónico tiene muy poca empatía y a las 14 horas se cierra y no atiende a razones de ningún tipo. Así que, por favor, no lo dejéis para el último día, porque hay cosas como que te caduque el certificado, que te caduque el DNI, que no encuentres la clave, que se caiga el servidor, que se te rompa el ordenador, la conexión. Pueden pasar un montón de cosas, pero si lo haces el día antes, vas a tener mayor probabilidad de arreglar esas incidencias, ¿eh? Sin embargo, si lo dejas para el último momento, a las 13:59, porque alguno nos ujú. ha llamado a las 13:59 diciendo, ¿dónde tengo que meterlo? ¿Vale? Entonces no lo dejéis para el último minuto porque nos ponemos nerviosos nosotros, vosotros y todo el mundo y luego podéis quedar excluidos y sería una pena. Leeros bien las bases reguladoras y la convocatoria, sobre todo lo que tiene que ver con lo de las memorias. No nos hagáis unas memorias enormes, sino intentar seguir los parámetros que hay allí. ¿Por qué? Porque esas memorias es lo que luego nosotros vamos a trasladar a los criterios de valoración para poder puntuaros. Si no somos capaces de entender lo que estáis explicando porque os dispersáis mucho o porque es demasiado largo la memoria, entonces va a ser complicado valorarlo. Y no sé, ¿a ti qué te parece, Jaime? Bueno, otro que decimos siempre es que los proyectos no pueden estar iniciados. No puede Ah, haber vale. ninguna factura, ninguna orden, ninguna petición, eh, tanto en la solicitud, que no aparezca nada que diga que esté iniciado antes de la fecha de solicitud. El día que solicitáis, al día siguiente podéis empezar y bueno, ya se verá si se aprueba o no, pero podéis empezar al día siguiente, pero nunca antes en la solicitud y luego también en la certificación. Sobre todo tener mucho cuidado en el proceso de certificación de cumplir ese requisito, porque si metéis ahí una nómina de fecha anterior, una factura de fecha anterior, no es que quitemos esa parte, es que se cae el proyecto totalmente. Entonces, ser muy cuidadosos también con eso. Los proyectos que se financian empiezan como muy pronto al día siguiente de la solicitud. Que no aparezca ningún documento, ninguna fecha, pago, factura, pago ni nada anterior a la fecha de solicitud. Eso, ser muy cuidadosos, que siempre tenemos algún disgusto. Muy bien, pues nada, tenemos en cuenta todos vuestros consejos. Deciros que vamos a colgar el vídeo y la presentación a lo largo de la mañana en la web del IDEPA y en nuestras redes sociales y os lo enviamos también a través de correo electrónico. Nada más, muchísimas gracias por vuestra asistencia y que tengáis un feliz día. Gracias. Gracias. Hasta luego.